Bien, en la charla anterior hablamos de el fenómeno de no localización, o sea, de no estar algo localizado, y el fenómeno está asociado obviamente al espacio, al tiempo, a la velocidad de la luz y a la definición, nuevamente repito, de lo que Aristóteles había dicho, que el tiempo es la medida del cambio. Muchas veces yo he dado el siguiente ejemplo para tratar de justificar el comentario de Alberto Einstein, que en alguna medida ratifica el comentario de Emmanuel Kant, Crítica de la razón pura, estética trascendental, cuando habla del espacio y del tiempo. Y el comentario es el siguiente: el espacio y el tiempo, según Kant, eran construcciones de la mente humana. Ahora bien, dentro del desarrollo, dentro de la historia de la física en Occidente, ya hemos hablado de que a los griegos no les fue fácil entrar en la física. Lo único que manejaron ellos en física fue la parte de hidrostática e isostática, estática, digamos, cuerpos en equilibrio, hidrostática, lo que tiene que ver con los líquidos, con el agua fundamentalmente. Y el problema de ellos era justamente no podían conciliar bien los conceptos de espacio y tiempo, porque aparecían una serie de paradojas o situaciones extrañas, de las que ya hemos hablado bastante de eso. Pero bueno, digamos que el espacio y el tiempo y la velocidad son los elementos fundamentales de la física. Y en esos elementos fundamentales de la física justamente trata o tiene que ver con los problemas de la información, los problemas de enviar una información a través de un movimiento en el espacio y en el tiempo. Y entonces aparece el concepto de velocidad. Este concepto de velocidad está asociado, es decir, por eso hice el comentario de la famosa obra de Kip Thorne, que es Agujeros Negros y Tiempo Curvo, en donde él habla de un material que permite conectar puntos distantes de nuestro espacio a través de digamos, algo así como un cambio en la topología del espacio, debido a un material que en un principio se habría encontrado, con muchas de estas cosas, se había encontrado a nivel teórico, y después se encontró, digamos, prácticamente físicamente en la realidad. Ese material, que Kip Thorne lo denominó material exótico, es el que de alguna forma permite, repito, cambiar, reestructurar la topología de nuestro espacio. Es algo así como que dos lugares, por ejemplo, distantes en 1.000.000 de kilómetros, a través de una especie de pliegue del espacio. No es fácil de entender esto, pero estoy hablando en términos de la topología como rama de la matemática, como es que el espacio se repliega para unir esos puntos y hacer que la distancia entre esos puntos sea menor que la que nuestros sentidos o nuestra realidad nos muestra, que puede ser, supongamos, 100.000 kilómetros o 1.000.000 de kilómetros, pero a través de ese plegado que se logra mediante el material que llamó Kip Thorne material exótico, y que, repito, primero apareció a nivel teórico y después se encontró como que en el universo existe ese material, y que se está trabajando a nivel experimental sobre este tema hace cerca de 20 años en Estados Unidos. Bien, quería entonces hacer esta aclaración para justificar por qué toqué este tema al respecto del problema de la información, el problema de la velocidad
de la información, el problema de la velocidad de la luz y el problema de justificar lo que Aspect llamó la conciencia de la luz, y algunos más osados llamaron la conciencia de la materia. Bien, después de ahí llegamos al fenómeno de campo y vamos a continuar hablando del campo para tratar de entender este concepto que no es simple. Lo último que también había comentado es que digamos, campo, de alguna manera, es lo que los esotéricos llamaron el registro acásico, lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Ahora, es muy interesante la relación casi de identidad que existe entre el concepto de, digamos, de inconsciente colectivo, prácticamente relacionado con el concepto del campo punto cero. O sea, en el lugar del inconsciente colectivo sería algo así como una especie de lugar virtual, pero en donde está todo. Y todo eso impregna, o sea, todo está impregnado en el universo y todo el universo está impregnado en ese campo, en ese, digamos, inconsciente colectivo. Lo importante, claro está, es la posibilidad que el ser humano tiene de conectarse. Ahí probablemente tendríamos que acceder al inconsciente personal, ¿no? Y ahí tendríamos que acceder a la teoría de Freud. La teoría de Freud, él decía que lo importante era el inconsciente a nivel individual o personal. El trabajo de Jung fue extender este concepto al inconsciente colectivo, y el trabajo de la física fue tratar de explicar o de demostrar que ese inconsciente colectivo en realidad es un campo energético que físicamente lo llamamos campo punto cero. Según la teoría cuántica, un problema constante en el que han luchado los físicos es el de que los átomos son estables. El átomo de hidrógeno, por ejemplo, como ya sabemos, en la tabla de Mendeleev, es el primer elemento de la tabla de Mendeleev. Él tiene un protón en el núcleo y tiene un electrón que está girando. La pregunta es cómo se mantiene ese electrón en órbita. Lo interesante fue la contestación que dio Niels Bohr. Para Niels Bohr la explicación, él no permitió que ese fuera un problema. O sea, Bohr creó su propia ley. Bohr dijo, no hay energía. Dice, está prohibida. Yo prohíbo al electrón colapsarse. O sea, colapsarse significaba, para muchos físicos, la idea de que ese electrón está dando vueltas alrededor del núcleo, pero probablemente existía, o seguramente existe en cuanto a interpretación, y si el modelo es correcto, existe una atracción hacia el centro. O sea, la pregunta era, ¿en algún momento el electrón se estrellaría contra el núcleo? Eso es lo que se llamó el colapso. Es decir, Bohr lo respondió de una manera taxativa y, digamos, un poco casi como una ley, ¿no? Él dijo en forma absoluta, no, dice, yo prohíbo que esto exista. Yo no creo. Es decir, la única forma, según la teoría del modelo atómico de Niels Bohr, era que los únicos cambios energéticos que se daban a nivel atómico eran cuando un electrón saltaba de una órbita hacia afuera o hacia adentro. En ese caso había, o bien mandaba energía hacia afuera, una energía diferente, o bien había una energía absorbida por el electrón. Si pasaba, digamos, a una órbita menor o una órbita mayor, solamente ahí se producía lo que era una emisión energética. Esa emisión energética tenía la forma de un fotón. Un fotón de energía era justamente eso. Matemáticamente, y al menos, no cabe duda de que Bohr tenía razón al predecir esta diferencia en los niveles energéticos. Pero una cosa es explicar la diferencia a nivel energético entre los niveles del átomo,
del electrón que está girando alrededor del átomo en una determinada órbita y puede o no pasar a otra órbita o puede o no ser expulsado. Es decir, existe una diferencia entre eso y la otra, que es la posibilidad de que el electrón realmente en algún momento colapse. Y la pregunta es, si existe la posibilidad de que colapse, ¿por qué no lo hace? Y ahí la respuesta la da el campo cero. La respuesta la dio Hal Puthoff, mecánico cuántico también, que dijo en un documento: la interacción del campo punto cero constituye un estado de vacío subyacente y estable, un primer escalón en el que la subsiguiente interacción simplemente reproduce el estado existente basándose en un equilibrio dinámico. Lo que quiso decir él, para tratar de explicar, digamos, la estabilidad del electrón en el nivel energético al que pertenece, por ejemplo, en un átomo de hidrógeno, era simplemente que el que mantenía el balance energético, el que no permitía el colapso, era justamente el campo punto cero. O sea, el campo cero está continuamente mandando energía y es el que permite que el electrón siga girando en su órbita alrededor del núcleo sin que se estrelle contra el centro del átomo, que sería el núcleo. Según Hall, esto implica una especie de gran estado básico autorregenerador del universo, que se renueva continuamente y permanece constante, a menos que sea alterado de algún modo. También significa que nosotros y toda la materia del universo estamos conectados literalmente con los más lejanos confines del cosmos a través de ondas del campo punto cero de enormes dimensiones. Otra vez, las conexiones, estamos conectados, todos los puntos están conectados, pero siempre la pregunta está latente: el espacio y el tiempo, si son creaciones de la conciencia humana, ¿la separación no será también un estado de la conciencia? O sea, ¿no será que el universo realmente es una sola cosa? Y esa sola cosa indica que todo está unido intrínsecamente, inextricablemente, todo unido entre sí. ¿No significaría eso? Y que en realidad el universo sea solamente uno. Y nuestra mente lo transforma. Nuestra mente transforma algo que tiene más sentido a nivel ondulatorio, produce lo que la función de Schrödinger llamó el colapso. Transforma el estado ondulatorio en un corpúsculo, en una partícula. Y en las partículas, porque obsérvense lo siguiente, a nivel ondulatorio y a nivel de campo, es como si todo fuera una sola cosa. Pero en cuanto yo tomo un fenómeno ondulatorio y lo transformo en partícula, ahí le estoy dando una localización en el espacio y en el tiempo. O sea, es mi mente la que produce de una onda infinita, ubicua en el espacio y en el tiempo, la transforma en una partícula, y esa partícula de pronto ocupa un lugar en espacio y tiempo, y ahí aparece el problema de movimiento, espacio, tiempo, velocidad, elementos distintos y viaje. Si esto fuera así, entonces la significación sería que nuestra mente es la que realmente produce ese colapso. Pero la pregunta es, ¿ese colapso realmente existe fuera del hombre? ¿O simplemente es la forma que tiene el hombre de decodificar la realidad? Es aquí el punto clave, ¿sí? Otra vez, acá me gustaría remitirme al prólogo del libro Li Ching, el libro de las mutaciones. Dice que se pronuncia I Ching, pero se escribe I Ching, el libro de las mutaciones, el libro del oráculo famoso de los chinos, donde en el prólogo que escribe Carl Gustav Jung, en el prólogo él dice lo siguiente: lo que la crítica de la razón pura no ha logrado, quizás lo logre la física atómica.
quiere decir lo siguiente: lo que la crítica de la razón pura no ha logrado en su estética trascendental, cuando habla de los a priori, el espacio a priori externo y el tiempo como a priori interno, y tratar de explicar de alguna manera lo que Kant entiende, que espacio y tiempo son productos de la interacción del hombre con la realidad, pero que de ninguna manera explican hechos o conceptos absolutos, como pensaba Newton. ¿Y por qué dice la física atómica? En realidad, Jung a lo que se está refiriendo es a la mecánica cuántica. Y si cabe alguna duda al respecto, yo la justificaría diciendo que Carl Gustav Jung trabajó conjuntamente con Wolfgang Pauli, premio Nobel en física teórica, un hombre de una mente brillantísima, y uno puede leer la interacción de ese trabajo en dos libros, uno de ellos, Filosofía de la Física, escrito por Wolfgang Pauli. Y si uno quiere tener una idea, digamos, a nivel psicológica de la interacción entre Wolfgang Pauli y Jung, le sugiero leer el libro quizás más complejo, más importante y, a mi gusto, el más interesante de todos de Jung, que es Psicología y Alquimia. En Psicología y Alquimia, que se trata del análisis de los escritos, de los sueños de Wolfgang Pauli a través de Jung y de algunos de sus discípulos que se tomaron el trabajo de analizar los sueños de Wolfgang Pauli. En estos sueños está, digamos, una prueba de las muchas charlas que tuvieron Wolfgang Pauli y Jung, y no solo charlas, sino trabajo en conjunto, porque Jung y Wolfgang Pauli escribieron un libro acerca de los procesos acausales y la teoría de la sincronicidad. Insisto, aquel que quiera tener una idea profunda de ambos, tanto de Wolfgang Pauli como de Jung, le sugiero dos libros. De Wolfgang Pauli, Filosofía de la Física, o Filosofía y Física, y de Carl Gustav Jung, Psicología y Alquimia. En estos libros se va a justificar lo que, insisto, lo que Jung trató de decir cuando él expresó que lo que Kant no logró con su crítica de la razón pura, posiblemente la mecánica cuántica lo logre. ¿A qué se refería? La situación es muy clara. Me parece a mí que la conclusión es evidente, y es la siguiente: el espacio y el tiempo son construcciones humanas. El espacio y el tiempo son construcciones humanas. Y si, de acuerdo a Heráclito, el espacio y el tiempo constituyen una malla donde está apresado la conciencia del hombre, entonces es muy probable que todo lo que devenga de la conciencia, todo lo que provenga de la conciencia del hombre y de su razón, y esa razón provenga de la interacción del hombre con la realidad, esté determinada justamente por estos elementos a priori en el ser humano, que son el espacio y el tiempo, donde el hombre coloca todas sus experiencias. Y entonces posiblemente ahí tenga sentido hablar de la polarización que el hombre hace de la realidad, el yin y el yang. El campo punto cero se puede representar como un campo de cuerdas donde todas las cuerdas están entre sí uniendo, donde hay cuerdas que unen entre sí todos los puntos del universo, y esas cuerdas que unen todos los puntos del universo, de alguna manera extraña, insisto, todos estos conceptos no son simples de aprender y son mucho más difícil de intuir. Es decir, no existe a nivel humano la posibilidad de intuir qué significa. Uno puede hablar matemáticamente de la teoría de cuerdas, puede hablar de lo que físicamente eso significa, puede hablar a nivel psicológico de lo que el hombre puede tratar de intuir o tratar de entender, pero en definitiva no es así. El hombre no está en condiciones de intuirlo.